Bien, hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a plantear y a resolver este problema, el que se nos pide calcular la energía cinética de un cono con unas ciertas dimensiones, una altura h y un radio r, que está rodando sin deslizar sobre un plano horizontal de tal forma que el vértice del cono se mantiene fijo. Bueno, esta condición de que rueda sin deslizar ya veremos que es muy importante y nos saldrá en algún otro problema de sólido rígido. En este vídeo aprenderemos a plantear esa condición. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacernos un esquema de nuestro problema. Tenemos los ejes del espacio. Vamos a llamar, por ejemplo, al eje horizontal Y, a la vertical Z, y este será el eje X que sale hacia afuera del papel. Bueno, nuestro cono, por lo tanto, estará rodando, manteniendo su vértice fijo en el origen, y su generatriz estará describiendo circunferencias en el plano XY. Es decir, en un instante inicial, por ejemplo, pues tendremos nuestro cono de esta forma. Este eje que tengo aquí puede ser, por ejemplo, el eje E3 del cuerpo, y tendremos, por lo tanto, un movimiento de giro en torno a este eje E3 y un movimiento de precesión en torno a la vertical. Bueno, antes de plantear ninguna ecuación podemos pensar un poco cómo será este movimiento. Fijémonos que si yo quiero que la velocidad de precesión sea positiva, es decir, que siga el sentido del eje Z, lo que necesito es que el cono ruede en esta dirección. Eso implicaría, por lo tanto, que para que la velocidad de precesión sea positiva, la velocidad de giro en torno a E3 debería ir en sentido negativo a E3. Bueno, pues esto ya me da una pista en cuanto a los signos de la velocidad de precesión y la velocidad de giro. Bueno, si utilizamos los ángulos de Euler, ya sabemos que el vector velocidad angular va a ser phi punto por k, teta punto por E2 y psi punto por E3. Bueno, el ángulo teta es el ángulo que forma la vertical con el eje E3 del cuerpo, este ángulo teta de aquí. En nuestro caso ya vemos que teta se va a mantener constante, vamos a tener por tanto un movimiento en el que teta punto es cero, es decir, nuestra velocidad angular solo va a tener componentes sobre el eje K y sobre el eje E3. Muy bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es precisamente esta condición de rodadura sin deslizar. ¿Qué significa que esté rodando sin deslizar? Significa que durante un instante dado, todos los puntos que están en contacto con la superficie se pueden considerar como instantáneamente en reposo. Y eso quiere decir que todo el cuerpo estará rodando en torno a esos puntos que están instantáneamente en reposo. Si recordamos lo que habíamos visto en cursos anteriores acerca de rodaduras sin deslizar, por ejemplo, el caso del que tenemos un cilindro rodando sobre una superficie horizontal, lo que decíamos es que el punto en contacto del cilindro con el suelo se puede considerar como instantáneamente en reposo, y todos los puntos que forman mi cilindro van a realizar trayectorias circulares en torno a ese punto. Es decir, la velocidad angular venía definida por un eje que pasaba justo por el punto de contacto. Bueno, pues eso mismo nos va a ocurrir siempre que tengamos un movimiento de rodadura sin deslizar. El vector velocidad angular pasará por el origen y pasará también por todos los puntos que estén haciendo contacto sin deslizar entre el cuerpo y la superficie. En nuestro caso, en esta situación inicial, esa dirección sería la marcada
por el eje Y. En cualquier instante posterior, la dirección de la velocidad angular vendrá marcada por la generatriz del cono. Muy bien, pues vamos entonces a plantear nuestro problema. Ya sabemos que la energía cinética, utilizando los ángulos de Euler, vendrá dada por la expresión 1/2 de I sub 1 phi punto cuadrado seno cuadrado de teta 1/2 I sub 2 teta punto cuadrado y 1/2 I sub 3 psi punto phi punto coseno de teta, todo ello al cuadrado. Bueno, ya vemos por tanto que en esta energía cinética el término de teta punto cuadrado no nos va a aparecer. Bien, vamos a intentar encontrar cómo es nuestra velocidad angular omega. Para ello vamos a pensar lo primero, este planteamiento que hemos dicho, en el que sabemos que omega irá dirigida en la generatriz del cono, y además también vamos a pensar en los grados de libertad que tenemos en nuestro sistema. Ya hemos visto que teta se debe mantener constante, así que ese grado de libertad no lo tenemos. Los otros dos giros que podemos tener, giros en torno a la vertical, es decir, ángulo phi, giros en torno al eje 3, es decir, ángulo psi, nos podemos dar cuenta de que en realidad están relacionados. Existe una ligadura entre estos dos grados de libertad, ya que está rodando sin deslizar. Es decir, de los tres posibles grados de libertad que tenemos, en realidad solo vamos a tener un único grado de libertad. Lo que quiere decir que esta energía cinética yo la podré escribir en función de un único grado de libertad. Bien, vamos a empezar entonces a encontrar una relación para omega. Si pensamos que omega debe ir en la dirección de la generatriz, dado que tenemos un movimiento de rodadura sin deslizar, vamos a tener por tanto que omega va a estar siempre en una dirección perpendicular al eje K. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no va a tener proyección sobre el eje K. Si yo hago el producto escalar omega por K, tiene que ser 0. Bien, pues entonces si me cojo esta expresión que he obtenido para omega y lo multiplico por K, yo diré entonces que psi por E3 más phi punto por K, y todo ello producto escalar K tiene que ser 0. Es decir, psi E3 por K más phi punto K por K tiene que ser 0. Bueno, K por K obviamente es 1, y E sub 3 proyectado sobre K es precisamente el coseno del ángulo teta. Es decir, obtenemos que phi punto más psi punto coseno de teta es 0. Bueno, pues de aquí podemos obtener entonces una relación entre phi y psi punto. En nuestro caso voy a elegir despejar psi punto, que será igual a menos phi punto partido por coseno de teta. Bien, pues ya tengo una relación entre estas dos velocidades angulares, lo cual ya me corrobora la suposición que había hecho inicialmente. Solamente voy a tener un grado de libertad. Podré escribir entonces aquí psi punto en función de phi punto y me quedará la energía cinética en función de un único grado de libertad. Además vemos que nos aparece también este signo negativo que habíamos dicho al principio,
que para tener un giro positivo en torno al eje Z, que sería el grado de libertad phi, debía tener una velocidad angular negativa en el eje 3, que sería el giro en psi. Bien, pues una vez que tengo ya esta relación entre phi y psi, voy a empezar a trabajar con la energía cinética, que si nos quitamos el término en phi punto, perdón, en teta punto, vemos que nos debe quedar esta expresión en la que solo tengo el primer y el tercer término. Perdón, phi punto coseno de teta cuadrado. Bien, antes de continuar, vamos a estudiar un poco la geometría del cono. Si yo tengo un cono con una cierta altura h, un cierto radio r, puedo llamar a este ángulo alfa, y fijémonos que este ángulo alfa, tal y como yo he dibujado el cono sobre la superficie, esto sería la bisectriz, que es el eje 3, este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. Al ángulo entre la vertical y E3 lo he llamado teta. Es decir, el ángulo alfa es lo que le queda a teta para llegar a pi medios. Pi medios será teta más alfa. Es decir, teta y alfa son complementarios. Por lo tanto, si me fijo en la forma del cono, yo veo que el coseno de alfa viene dado por h partido por r cuadrado más h cuadrado. Pero como alfa y teta son complementarios, el coseno de alfa es igual al seno de alfa. Perdón, al seno de teta. Y lo mismo para el seno de alfa, que será igual a r partido por r cuadrado más h cuadrado, que será igual al coseno de teta. Obviamente también podría escribir la tangente de alfa, r partido por h, que yo no la voy a utilizar. Bien, pues si utilizamos estas expresiones, podremos escribir toda la energía cinética en función de las dimensiones del cono. Así que yo podré escribir que la energía cinética será, por tanto, 1 medio I sub 1 phi punto cuadrado, y el seno de teta lo puedo escribir entonces como h r cuadrado más h cuadrado más 1 medio I sub 3 psi punto, hemos dicho que era menos phi punto partido por coseno de teta, más phi punto por coseno de teta, y todo ello al cuadrado. Es decir, 1 medio I sub 1 phi punto cuadrado h cuadrado partido por r cuadrado más h cuadrado. Aquí me he dejado, perdón, esto es un seno al cuadrado, así que esto debe ir todo al cuadrado. Eso es. Más 1 medio I sub 3 phi punto cuadrado, y aquí voy a tener coseno de teta en el denominador, coseno cuadrado de teta menos 1, todo ello elevado al cuadrado en el numerador. Bien, tengo este término de aquí, voy a intentar traducirlo a las dimensiones del cono. Para ello me voy a fijar que coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a menos el seno cuadrado de teta, es decir, menos r cuadrado más h cuadrado, y en el numerador h cuadrado. Bien, pues de aquí
puedo escribir que este término, coseno cuadrado de teta menos 1 partido por coseno de teta elevado al cuadrado va a ser igual a menos h cuadrado partido por r cuadrado más h cuadrado y abajo r partido por raíz de r cuadrado más h cuadrado. Todo ello elevado al cuadrado. Bien, pues esto queda en el denominador r cuadrado más h cuadrado y arriba un h cuarta. Muy bien, pues introduzco esta expresión en la energía cinética y me queda por fin que 1/2 I sub 1 phi punto cuadrado r cuadrado más h cuadrado y arriba h cuadrado más 1/2 I sub 3 phi punto cuadrado r cuadrado más h cuadrado y arriba h cuartas. Muy bien, pues saco factor común y obtengo el resultado final, phi punto cuadrado r cuadrado más h cuadrado, que multiplica a I sub 1 más h cuadrado partido por r cuadrado. I sub 3. Ya vemos que nos depende únicamente de las dimensiones del cono, HR, sus momentos de inercia, y únicamente nos aparece una velocidad angular como habíamos dicho inicialmente. Bueno, solo nos quedaría introducir el valor de los momentos de inercia. Ya sabemos que para un cono girando respecto a su vértice, hemos dicho que esto es E3, a este le podemos llamar E sub 1 y a este E sub 2, los momentos de inercia son 3/20 de m, factor común, multiplicando a r cuadrado más 4h cuadrado, r cuadrado más 4h cuadrado, I sub 1 e I sub 2 son iguales porque es un sólido con simetría de revolución, y el tercer momento de inercia 2r cuadrado. Bueno, pues introduciendo este valor, estos momentos de inercia en la energía cinética, obtengo por fin 1/2 phi punto cuadrado h cuadrado partido por r cuadrado más h cuadrado, que multiplica a 3/20 de m r cuadrado más 4h cuadrado más h cuadrado partido por r cuadrado 2r cuadrado. Y agrupando términos me queda 3/40 phi punto cuadrado m h cuadrado partido por r cuadrado más h cuadrado multiplicando a r cuadrado más 6h cuadrado. Con lo que tenemos por fin nuestro problema resuelto. Bien, pues lo más importante de este problema para nosotros puede ser quizás este planteamiento que hemos hecho para encontrar omega y cómo conocer la dirección de omega cuando tenemos un sólido rígido rodando sin deslizar. Ya veremos en problemas posteriores que esta condición nos aparece muy frecuentemente.